ahora sí, vamos con el estelar. La gran incógnita seguramente también de toda la cartelera estelar con ese main event. Islam Makhachev contra Dustin Poirier. Makhachev, bueno, viene de inactividad, entre comillas, porque ya hace unos meses que de su pelea con Volkanovski. Dustin Poirier viene de una victoria de muchísimo mérito. Sí. De muchísimo mérito. Y que, bueno, precisamente por eso está ahí. Considerado el 4 de la división del peso ligero, parecía que estaba muerto y no, Mira, estaba de parranda, vuelto, ¿no? sí, como se suele decir, ha resucitado y con todas las de la ley. Poirier, que parece que sigue teniendo cuerda y que seguramente esta sí que sea para él la oportunidad de su vida de cara al título. Si la pierde, se dejaría de contar con él, que sobre todo en el peso ligero, que seguramente sea la división con los nombres más interesantes o con mayor competitividad dentro del top 10, tendría que dejar paso. El campeonísimo Makhachev, solo una derrota por KO dentro de la UFC. A ver quién puede con este. Es complicada, es un hueso muy complicado. Creo que la mala fortuna de Poirier siempre ha sido es que las 3 peleas titulares como esta, que bueno, todavía se puede dar la sorpresa de ganar, pero que a priori no era favorito porque ha tenido 3 huesos muy duros y sobre todo 3 tipos que por química le complicaban mucho la vida. Porque primero es Khabib, obviamente es un tipo muy complicado y sobre todo para los strikers y los strikers de aquel momento, que eran más unidimensionales quizá que los de ahora. Luego viene Oliveira, que es un tipo que se había reconstruido a sí mismo y que era capaz de... Ahí sí que era el priming de Oliveira. Eso ¿ves? es. Y era muy complicado un tipo al que, incluso haciéndole un knockdown, todavía sigue teniendo el combate de cara por esa capacidad de trabajar con la espalda en el suelo y demás, que pues acaba encontrándole las grietas al jiu-jitsu de Poirier y acaba finalizándolo con un mataleón. Pues sí, es mataleón, es mataleón esa sí. pelea. Y bueno, ahora tiene la Makhachev que bueno, que también tiene pinta de ser muy complicado. Viene de ganar 2 veces a Volkanovski, una más apretada que la otra, y sobre todo de pasar bastante por encima de un Oliveira que venía de ganar a ese Poirier. Entonces, se me hace no complicado que gane el cinturón, sino complicado el enfrentamiento que tiene una vez más. Por hacer apuntes, dentro de la dinastía de Khabib Nurmagomedov, he de decir que Poirier es el que más le Sí, apretó las... estuvo cerquita. Él habla siempre de Gaethje, de que pegaba muy fuerte, pero desde luego a nivel visto desde fuera, Sí, la sí, pelea sí. con Poirier es súper Es el que complicada. mejor supo leerla, Sí, eso el que es. mejor supo leer, bueno, el poderío de Nurmagomedov, que es muy difícil hacer un game plan ofensivo contra él, que tiene que ser más defensivo, y supo aguantar bastante, Sí. sobre todo viendo contra Gaethje o la pelea contra McGregor. El que más le complicó la vida, seguro fue Poirier. Que hay que echar un vistazo y hablar de un tema que ha sido tendiente hoy estos días, que es la guillotina de Poirier por tantas veces que le intentó contra Benoit Sanderi en la última pelea y que suele ser una herramienta recurrente. En aquel momento, el hecho de lanzarse por una guillotina es el punto discordante donde acaba perdiendo la pelea. Sí. Es donde le da toda la ventaja. Pudo el ansia, sí. Confió demasiado en sí mismo. Esa guillotina, Javier aguanta bastante bien, de forma bastante estoica como un buen dagestaní debe hacer, y al final de ahí acaba pasando a una montada, pasa a la espalda y en esa toma de espalda es donde le acaba finalizando también por mataleón. Entonces, bueno, esa guillotina que quizá sea lo más hablado estos días alrededor de Dustin Poirier, que ya tiene historia y sobre todo tiene historia en el título. Sí, tiene historia, efectivamente. 30 victorias de Poirier, 8 derrotas, 16 victorias por KO, 7 por sumisión, 13 KOs en el primer asalto. Se habla mucho de la guillotina de Poirier, pero también de su boxeo, ¿no? Que dentro de cuando se habla de quién es el mejor boxeador o el luchador con mejor boxeo dentro de la compañía, el nombre de Poirier está ahí siempre. Sí. Eso es, además, digamos, es un peleador de 50-50 que se llaman, que es que no le importa recibir Nada, con tal de intercambiar una, porque confía bastante en su pegada y en su volumen de, digamos, de golpes significativos. Siempre ha tenido muy buena quijada, además. Sí. A mí, de hecho, el KO que le hace Gaethje me sorprende. Quizás porque fue una patada más que un puño, pero sí que tiene que pegar fuerte. Sí. Contra Holloway no lo vimos demasiado, pero sí que tiene que pelear mucho. Antes de pasar a analizar a Makhachev, a hablar un poco de dónde está haciendo el training camp y con quién, que es bastante interesante, dar un dato que es que siempre que Paulo Costa ha peleado en una estelar, el que era el campeón en ese momento ha perdido su pelea. Creo que ha estado en carteleras compartiendo hasta 8 peleas de campeonato con otros que no eran de su división, y el balance es 0 victorias de los campeones, 8 victorias de los aspirantes. Eso es.
Para los más eruditos y demás de esto de las cábalas y de los datos, la ventaja para Poirier en este sentido, ¿no? Para los puretas. Que desde aquí, como buen español, os tenemos que dar las gracias, tenemos que dar las gracias a Pablo Costa de que coestelarizase y participase en la velada en la que Volkanovski era campeón todavía, porque contra Topuria, gracias claro a él sí. ahora iré a Topuria es campeón. No, es broma, es broma. Veremos a ver si ese, digamos, ese dato tan curioso esta semana vuelve a repetirse y tenemos nuevo campeón también con Pablo Costa en esa noche. Makhachev, 25 victorias, una sola derrota. Lleva una racha ganadora de 13 victorias de manera consecutiva. De sus 25 victorias, 5 por KO, 11 por sumisión. Un auténtico portento de la naturaleza en materia de pelea. Evidentemente recuerda mucho a Khabib Nurmagomedov por la manera de ganar. Se acaban también los adjetivos para Makhachev. ¿Dónde está el techo, ¿no? de este tío? Es complicado. El número 1 libra por libra, ¿sabes? El mejor ahora mismo. Al contrario que Khabib, sí que hemos demostrado que Makhachev es noqueable, digamos, pero finalmente porque le entró un lucky shot que se suele llamar, que a Khabib perfectamente le puede haber entrado y a cualquier peleador que se haya metido en una jaula con un profesional le podría haber pasado. Entonces, humano es, lo ha demostrado, pero a día de hoy parece imbatible, eso seguro. Creo que quizá no se ajusta al nivel de lucha que podía mostrar Khabib. Es más que eso pienso que el nivel de lucha de los contrincantes que los que va a enfrentar Makhachev por las evoluciones de las MMA es mucho más cercano al que pueda tener un superclase como él. Sin embargo, el striking de Makhachev, que recordamos, es zurdo, es pelea de zurdo contra zurdo. Es mucho más depurado y mucho más seco, golpea muy fuerte y sobre todo es capaz de trabajar por esa vía. Es un tipo... Pues que a día de hoy no creo que le encontremos gente al que le colgaremos por encima como hipotéticos favoritos. Creo que es favorito por encima de todo el mundo y contra Poirier no va a ser diferente. Por cierto, que fue el que peleó contra Sarukian en el debut de Sarukian, puede ser, y llegaron a la decisión. Ahí fue el momento en el que a Sarukian le apuntamos, dijimos, ojito. Makhachev también es verdad que no ha empezado de una forma tan avasalladora como llegó Khabib a la UFC, que prácticamente no llegó a perder nunca un round. Creo que se ha perdido uno. Pero sin embargo, Makhachev sí es verdad que dentro de la propia compañía ha mostrado una evolución súper grande y a día de hoy, bueno, Sarukian también ha ido detrás y podría estar parejo, pero seguramente no sea ese Makhachev que vimos en aquella pelea. Estamos viendo, mira, precisamente esa derrota de Makhachev en su debut en la UFC. Desde entonces no ha perdido. No, nada. Desde 2015. Eso Son 9 años invicto. Eso es, sí. Es que yo creo que este dato habla mucho refleja por sí solo el nivel. Y luego, pues Sarukian, que evidentemente era su debut. Dan Hooker, Bobby Green, Oliveira, Volkanovski en 2 ocasiones. No rehuye tampoco una pelea, siempre cumple, por eso es el número 1 libra por libra. Sí, es que es verdad que a mi gusto le falta demostrar un poquito, acumular un poquito más de victorias con esa gente de la parte noble, sobre todo de su división, porque ha ganado Volkanovski, que es una superestrella, pero lo reiteramos, no es su peso. Creo que le hace falta una victoria contra un Poirier, contra un Gaethje, contra un Fiziev. Ese tipo de gente tienen que pasar todavía por sus manos y ahí es donde va a demostrar realmente el legado o en qué nivel de la historia podemos colocar a un buen campeón y que empieza a ser sólido ya. Un pelín más alto Makhachev, pero con más alcance Dustin Poirier. Pelea muy pareja. ¿Pronóstico para este estelar? Creo que se la va a llevar Makhachev. Sí. Aunque creo que va a estar más divertida de lo que a priori puede parecer una pelea de un wrestler tan dominante como es él contra un boxeador. Creo que va a haber más intercambio del que podemos llegar a imaginar. Sobre todo porque Islam, poquito a poco, ya digo, es un tipo que empieza a depurar ese trabajo y se empieza a encontrar también a gusto en esa posición. Y sobre todo es una situación que cansa menos. Si se ve dominando y se ve trabajando bien, no va a tener que recurrir a ello. Pero sí que tengo la sensación de que no sigue teniendo algo más que Dustin. Pues esto ha sido la cartelera estelar de este UFC 302 en el Prudential Center de Newark. Promete acción, eso seguro. Sobre todo en el main card, quitando esas 2 peleas que seguramente se desarrollen en el suelo, aunque ojito, porque el nivel de jiu-jitsu de los 4 peleadores es bastante bueno. Luego Kevin Holland siempre promete espectáculo, veremos a ver si en lo deportivo o en lo que sale por esa boquita que Dios le ha dado. Sean Strickland, Paulo Costa, que tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla, y luego por supuesto Makhachev Poirier, con un montón de añadidos que los hemos comentado al principio de esta previa,
que evidentemente atrae un montón de miradas por lo que puede desencadenar cualquier resultado que se dé en ella. Que por cierto, antes de acabar, que no lo hemos dicho, pero yo creo que todo el mundo se lo ha imaginado, el otro peleador que ha ganado a Benoit Saint-Denis es Dustin Poirier. Aquí tenemos a las dos figuras y uno de ellos está estelarizando, digamos, este evento. Y también quiero decir que, bueno, sé que quizás no estaría bien dar opinión personal, a pesar de que pienso que gana Makhachev, me encantaría ver a Dustin Poirier por fin ganar un título de campeón de verdad, indiscutido, sí, digamos, no interino, claro, eso es. Pues nada.